Hola a todos. Hoy vamos a ir con la segunda parte o lo que quedó pendiente de las refutaciones. Estábamos en duplicados y triplicados y quedaríamos por la parte de los tres relatos sobre la esposa en peligro. Bien, esta sería una historia duplicada o triplicada en este caso, porque en Génesis 12 se relata cómo Abraham, para entrar en Egipto, le pide a Sara que diga que es su hermana, cosa que hacen, y bueno, como era de muy hermoso aspecto, Abraham temía por su vida, y efectivamente Faraón mandó llamar a Sara, o a buscarla, mejor dicho. Eso era en Génesis 12. Ahora, en Génesis 20 también sucede algo muy parecido, solo que estarían en la tierra de Madián, o mediodía, está en esta traducción. En este caso era Abimelech y no Faraón. Una de las cosas, me parece, que hay que resaltar es el por qué Abraham hace esto. Y esa respuesta la encontramos en Génesis 20:11. Porque dije para mí, dice Abraham, cierto no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Bueno, como vemos, Abraham reconoce que la gente tiene otra cultura diferente, otras costumbres diferentes, no son creyentes como él, no tienen temor de Dios como él dice. Y luego en la historia de Isaac también vemos lo mismo, es decir, cuando se enfrentan a un pueblo bárbaro, que en realidad no es que se enfrenten, sino que deben atravesar por esas tierras o morar en esas tierras por causa de la hambruna, que por cierto era muy común según algunos historiadores, algunos calculan que se podrían haber dado cada 20 años en la antigüedad. Y entonces esta gente eran nómades, no tenían un lugar propio y se vieron en la necesidad de morar en estos pueblos extraños. También en la historia de José se habla de hambrunas. Y bueno, me parece que eso deja bastante claro, porque no vamos a creer que del padre al hijo cambió la costumbre de un pueblo o de una tierra o de la gente que no cree en Dios, que no tiene el mismo código moral que uno. Ahí está la razón de por qué de la mentira. Es una cierta inseguridad con fundamento en la realidad. En Génesis 26:6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, que tal vez dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Era una condición que compartía con Sara, condición que sabemos, según el relato, que es verdad, puesto que llamaron la atención esas dos mujeres. A lo mejor era una costumbre, entonces, no sé, asesinar al esposo extranjero y quedarse con la mujer, quién sabe, o retarlo a duelo por su mujer. Ciertamente el código moral no era el mismo que el nuestro. Podemos decir que a Abraham le funcionó la primera vez el haber dicho que era su hermana, para librarse de una posible muerte o de algún posible agravio, y que Isaac aprendió de su padre ese comportamiento, cosa que no es nada extraña. Este relato nos muestra la relación padre-hijo, es decir, cómo el hijo va a repetir aquello que vea hacer al padre. Eso mismo dijo Jesús en sus discursos, y creo que a ningún ser humano le puede parecer nada extraño. Los extranjeros siempre llaman la atención en las tierras que habitan, puesto que en estos pueblos donde todos se conocen, llama la atención ver a alguien extraño. Lo que doblemente llama la atención también es si esa persona es de hermoso aspecto. Aparte de esto, o sea, fuera del contexto bíblico, creo que cualquier persona puede dar testimonio de haber pasado por situaciones dos veces en su vida y más en los mismos contextos. Es decir, que no necesariamente que algo se repita quiere decir que sea falso o que sea un error. Hay muchas personas que han tenido experiencias similares, ya sea en el mismo contexto o en diferentes contextos. No es nada extraño. Y lo último, sobre este triplicado que le llaman,
es que ciertamente hay historias que se cuentan dos veces o cosas que pasan a personas diferentes y que son similares. Tengo entendido, los rabinos dicen que cuando sucede esto es porque es algo de mucha importancia, porque hay que tomar que es Dios el que está hablando. Es Dios quien manda a escribir la Biblia y es Dios quien manda a poner estas cosas en ella. Entonces, los creyentes, cuando vemos que algo se repite dos veces, tenemos que abrir los ojos y prestarle mucha atención. Y cuando se repite tres veces, aún más. Cuanto mayor sea el número de veces, más importante es. Entonces, ciertamente, para los creyentes que estudian la Biblia, tienen que saber que cuando pase esto, por ejemplo, en este mismo relato, es porque hay algo muy importante en él, una enseñanza muy importante que tenemos que tener en cuenta. Podría ser, por ejemplo, que es como aprender a cómo nos comportamos, porque ciertamente en los momentos más difíciles, los creyentes son cuando más nos tenemos que aferrar a Dios y no temer. Este mensaje se repite en los Salmos, en Proverbios y en toda la Biblia. Nada tenemos que temer del mundo. Incluso Jesús dice, no teman al que puede matar el cuerpo, porque no tenemos que tener miedo del mundo. De lo único que tenemos que tener temor es de Dios. Aquí Abraham e Isaac presentaron cierta debilidad en ese aspecto. Confiaron más en que su mentira los salvaría en vez de acudir a Dios y pedirle a Él. Y creo que si nosotros los creyentes nos analizamos, vemos que también cometemos este error muchas veces. El de acudir al engaño para vernos librados de alguna posible consecuencia. Siguiente. Dos pactos de Dios con Abraham, o Abraham. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Eso está en Génesis 15. Luego, en el 17, en Génesis 17, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Bien, esto no es que sean dos pactos de Dios con Abraham. Esto es que son dos momentos diferentes del pacto. En Génesis 15 vemos cuando Dios anuncia su pacto a Abraham. Y en Génesis 17 vemos la confirmación del pacto. No, creo que esto es como, no, habla más. Considerar que esto es una contradicción o un duplicado, habla más de la persona que de la Biblia misma. Es decir, ¿qué esperan del relato bíblico? No existe libro en el mundo que diga más en 3 palabras que la Biblia. En un versículo, en la Biblia igual pueden pasar 100 años de un versículo al otro. Es muy profundo y creo que hay que tenerlo en cuenta, pero considerar que la manera en cómo está redactado significa que hay dos cosas diferentes, creo que habla más del lector que del escrito mismo. Cuando uno va a él se da cuenta de que esto no es así. No hay dos pactos, el pacto es el mismo, lo que pasa que se está relatando cómo sucedieron las cosas. Así será tu simiente. Bueno, eso fue, Dios lo sacó fuera, le mostró las estrellas y le dijo, si las puedes contar, así será tu simiente. Ya en el 17 es muy claro que está pasando otra cosa. Se está retomando aquello que se dijo en el 15, pero se lo está confirmando, se le cambia el nombre a Abraham. Y bueno, yo creo que no puedo decir mucho más sobre esto, simplemente los invito a leer, pero con voluntad de entender realmente lo que está pasando, de entender el relato, de comprenderlo. Porque no podés esperar que ahí se escriba como a vos te gusta que se redacte. Que vos no estés de acuerdo con la redacción, que te parezca muy repetitivo o lo que sea, no quiere decir que en realidad se esté repitiendo. Y prestar más atención al texto. O sea, ¿qué pasa realmente en Génesis 15? ¿Qué es lo que me están contando ahí que pasó? ¿Y qué pasa realmente en Génesis 17? No son dos pactos, el pacto siempre es el mismo. Son dos momentos muy diferentes. En Génesis 15 ni siquiera había nacido Ismael aún.
Mas sí para Génesis 17 y se le anuncia el nacimiento de Isaac. No tengo más que decir al respecto. Yo realmente no sé si se equivocaron en los números de los libros, no creo en verdad, pero no encuentro dificultad en la mayoría de las afirmaciones que hicieron. Para cualquier lector, no hay que ser ningún erudito, simplemente hay que ir al texto, leerlo, y uno puede darse cuenta de que no es verdad que hayan dos pactos, o que no entiendo realmente de dónde salen esas dudas, o peor aún, esas afirmaciones, porque ni siquiera lo plantean como una duda. Ellos afirman, aseguran, hasta el insulto, de que existen pruebas. Ellos, y lo triste es que quiero creer que ellos fueron a comprobar si efectivamente en Génesis 15 y 17 había dos pactos. Y lo triste para mí es que no pudieron entender lo que estaba escrito. Es decir, que no sé si es por algo que habrá en su corazón, en su entendimiento, si van con prejuicios a leer el texto y ven de allí lo que quieren. Realmente no comprendo, porque ciertamente esto no reviste ninguna dificultad. No hay nada que tenga una sombra de duda en el relato de que a uno le pueda parecer que estos son dos pactos diferentes o dos relatos diferentes que se mezclaron. Son situaciones que se dan en contextos muy distintos. Refiriéndome estrictamente a si tenían hijos, no tenían hijos, en qué época de su vida estaban. El contexto es totalmente diferente en Génesis 15 y en el 17. Otra afirmación. Dos explicaciones del nombre de Betel en Génesis 28:19 y 35:15. Si vamos a Génesis 28, vemos que es la historia donde se relata la huida de Jacob después de haberse apropiado de la bendición de su hermano. Entonces, en Génesis 28 es cuando él en esa huida se duerme y ve la escalera con los ángeles que subían y bajaban. Y dice, levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Esto de alzóla por título es porque entiendo que se grababan ciertos símbolos en las piedras, como las marcas del ganado, podían ser los que representaban tu nombre o el de tu familia. Y esa piedra representaba que esa tierra donde estaba tenía dueño, o eran como lo que se llaman aquí mojones que se le ponen a los terrenos. En las esquinas de los terrenos o cada cierta distancia se ponen estas piedras y es lo que marca dónde empieza y termina un terreno o qué área ocupa. Luego en el 28:19, que es propiamente el versículo al que se refieren, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Bien, el compañero hace referencia a Génesis 35:15. Si comenzamos desde el 1, veremos que dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y estaré allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cuando veíamos en los versículos anteriores, hacían referencia a la huida de Jacob de su hermano Esaú. Ahora, lo que estamos leyendo hace referencia a la vuelta de Jacob ya con todas sus mujeres e hijos. Dios ya en el versículo 1 le está diciendo, vuelve a Betel, es decir, el nombre de aquel lugar ya lo tenía. Estaba confirmando el nombre del lugar, que se lo habían puesto cuando lo de la escalera de Jacob. Es otra vez un discurso que en verdad no reviste dificultad ninguna. Basta con leer, ir a los versículos y uno podrá comprobar por sí mismo que aquí no hay duplicado, que son dos situaciones muy diferentes. Bien, aquí con dos explicaciones del cambio del nombre de Jacob por el de Israel, en Génesis 32:29 y 35:10. En el 32:27 es cuando, en el 32 es cuando Jacob pelea con el ángel y termina herido en la pierna. Y es aquel ángel el que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él respondió Jacob, y él dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. En el 35:10 es, y díjole Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel.
La explicación del cambio de nombre, puesto el mensaje decía 2 explicaciones del cambio de nombre de Jacob, la explicación realmente solo se da en Génesis 32. Si consideramos que explicación es el estricto porqué de las cosas. Es decir, en el único momento que se explica el cambio de nombre de Jacob es cuando el ángel le dice, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. He ahí el porqué, es decir, la razón y explicación. Luego ya se confirmará en aquel lugar el cambio de nombre. Creo que no están comprendiendo cómo es la dinámica. Dios te anuncia las cosas o te dice lo que pasará o lo decreta en cierto punto, porque lo que Dios dice es decreto, y luego lo confirma o luego lo hace suceder. Que yo te diga, será tu nombre Jacob, no quiere decir que hoy será tu nombre Jacob. En cambio, ya cuando Dios se lo dice la segunda vez, es que efectivamente ese día será su nombre Israel. Bueno, me cambié, será tu nombre Israel. No, es como un cierto anuncio de que se ha decretado. Y luego eso sucederá, como la misma promesa que le hace a Abraham. Cuando se le aparece le dice, serás padre de multitudes. Y Abraham no tiene un solo hijo. ¿Y cómo? ¿Y no le aparecieron hijos mágicamente de debajo de las piedras? No, se dio un cierto tiempo, tuvieron que suceder ciertas cosas. Lo mismo para Jacob, porque el será tu nombre no solo significa, no solo se lo puede traducir como que efectivamente ya es, sino en un futuro, en un tiempo será tu nombre, en cierto momento será tu nombre, después de que pasen ciertas cosas será tu nombre. Eso mismo lo vemos, como ya dije, en el pacto de Dios con Abraham y ahora aquí. Y no es la única vez. La siguiente afirmación, 2 relatos de la vocación de Moisés, Éxodo 3 y 6. Llamamiento de Moisés. En Éxodo 3 vemos que es cuando Dios se aparece en la zarza que ardía, en la zarza ardiente. En Génesis 6 Moisés mantiene un diálogo con Dios, le dice, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Eso le dice Dios a Moisés, porque cuando se le había aparecido primero lo había mandado a faraón, pero Moisés no había tenido éxito. Esto nos damos cuenta si en vez de saltar del 3 al 6 nos paramos un ratito en el 5 y leemos que entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Es decir, no se entiende por qué serían 2 relatos, es ciertamente un mismo relato que tiene diferentes momentos. No hay contradicción ninguna en ellos y creo que otra vez estamos hablando más bien de un tema subjetivo de el agrado que se tenga por la redacción y no por algo que necesariamente se pueda decir del texto, de lo que allí se dice. Otra afirmación, 2 versiones del milagro de las codornices. Es decir, aquí se está afirmando que lo que se cuenta en Éxodo 16:13 y Números 11:31 al 35 son un mismo relato. Yo no entiendo cómo la gente lee los relatos. Es como llegar al cine a la mitad de una película y creer que uno puede hablar de la película y decir que la vio. No podés andar tomando versículos separados de su contexto porque después pasan estas cosas, que uno dice cualquier ignorancia. Uno para hablar y decir que vio una película tiene que ver toda la película. Y muchas veces, 2 veces. Con la Biblia pasa exactamente lo mismo y creo que con cualquier documento o cualquier cosa que uno se pueda encontrar en la vida. No existen 2 versiones del milagro de las codornices. Lo que pasa es que están sacados de contexto los versículos de los que se aferran para sostener este dogma. Porque estas cosas son afirmaciones que se defienden. Es decir, esta gente efectivamente cree que es verdad que hay 2 versiones de un mismo milagro. Y eso no es verdad. En Éxodo 16:12 es el relato, en Éxodo 16, es el relato de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Si nos vamos, por ejemplo, en vez de saltar enseguida al 16,
12. Nos vamos al 16:1. Vemos que dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida. A los 15 días del segundo mes después de su salida. O sea, hacía 2 meses, 1 mes y medio que habían salido de Egipto los hebreos. Eso en Éxodo 16. En Números, en cambio, si vamos a Números 10, vemos que el relato de lo que allí se cuenta sobre las codornices sucedió en el segundo mes del año segundo, es decir, 2 años exactamente después de la salida. ¿Cómo pueden ser 2 versiones del milagro? Y lo que allí sucede es muy diferente. Si leemos en Éxodo 16, Dios le dice a Moisés: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. En Éxodo 16 habla del maná y del milagro de las codornices, efectivamente. Pero en Números vemos que el pueblo reclama y que por ese reclamo, o sea, estaban aburridos del maná en Números. Es lo que se desprende del relato, lo dicen textualmente. Estaban extrañando Egipto, querían volver y despotricando porque estaban en el desierto comiendo solo maná. Y Dios envía las codornices y lo que hacen es juntar montones y montones y ponerlas a secar. Y lo que terminan logrando es que aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y lo hirió Jehová con una plaga muy grande. Y llamaron a aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Son 2 relatos muy diferentes. Pasan cosas totalmente diferentes. Son años diferentes. Decir que estos son 2 versiones de un mismo milagro es como decir que la multiplicación de los panes de Jesús son 2 versiones de un mismo milagro. O que cuando Jesús cura a los leprosos, a diferentes leprosos, son 2 versiones de un mismo milagro. No tiene sentido lógico, no se sostiene de ningún lado, el relato no lo sostiene. Otra afirmación: existen 2 promulgaciones del Decálogo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 es cuando Dios dice, Éxodo 21 textual, habló Dios todas estas palabras. Es decir, en Éxodo el relato es lo que Dios dice. En Deuteronomio 5 comienza diciendo: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Y comienza a relatar lo que había sido por Dios en Éxodo 20. No son 2 promulgaciones. Una es la promulgación original, dada por el mismo Dios, y lo otro es de palabra de boca de Moisés, hablando al pueblo de Israel aquello que le había sido dado en Éxodo. No son 2 promulgaciones del Decálogo. El Decálogo fue promulgado una vez, fue dado por Dios una vez, y luego fue escrito y se tenía por costumbre leerlo y recordárselo al pueblo. Y podríamos también, en vez de ir simplemente al versículo sospechoso, tomar las cosas en su contexto y en la misma Biblia, obviamente, y así ayudarnos a entender por qué a lo mejor en Deuteronomio se vuelve a hablar de la ley. Será porque es el mismo carácter del libro. Deuteros, segundo, nomos, ley. Así se lo conoce a ese libro. Bien, aquí comenzarían las diferencias de vocabulario. Se afirma que es una diferencia de vocabulario, que al monte donde Dios se revela se le llama en unos casos Sinaí y en otros Horeb. Ciertamente es una diferencia de vocabulario porque son palabras diferentes. Ahora, ¿esto significa que no se refieran al mismo monte? Pues siempre se ha llamado al monte Sinaí también monte Horeb. En el Strong, Sinaí simplemente significa montaña de Arabia.
Es decir, que cada vez que dicen Sinaí, están diciendo montaña de Arabia. Luego, Horeb significa desolado. Es un nombre genérico de las montañas sinaíticas, es decir, de las montañas de Arabia. Es la misma, es una expresión diferente que significa básicamente lo mismo, montaña de Arabia. No podríamos decir que este es el nombre del lugar. Sería como decir que el río se llama río, o que y que no tiene nombre. En mi país está el río Uruguay y el río Negro. Uruguay es el nombre del río. También otra diferencia de vocabulario que al parecer es peso suficiente para creer que la Biblia es adulterada, es que el suegro de Moisés se llama Reuel en Éxodo 2:18 y Jetro en Éxodo 3:1, 18 y bueno. Pueden pausar el video y leer uno por uno los versículos. Aquí los he colocado todos los mencionados. Efectivamente, en algunos se llama Reuel y en otros se lo llama Jetro. Si vamos al Strong, vemos que Reuel significa amigo de Dios y era el nombre del suegro de Moisés. Dicen también de un edomita y un israelita. Si vemos en el mismo Strong lo que significa Jetro, es su excelencia. Si tomamos un poco de la historia, recordaremos que Jetro da consejos a Moisés sobre cómo podría administrar el gobierno del pueblo. En esos días el gobierno consistía únicamente en ser una especie de juez. Pero decir que esto es un error es no entender la diferencia cuando nos podemos referir a una persona por su título o por su nombre propio. Creo que no hay mucho más que decir al respecto. El siguiente error bíblico sería que se encuentran distintos términos hebreos para referirse a la esclava. En verdad no entiendo cómo esto puede ser tomado como un error o prueba de la falta de divinidad de la palabra. Agradezco que se den más detalles al respecto, puesto no puedo entender que un ser racional tome como un error que se use la sinonimia. Aparte, a la esclava es algo muy general. No sé si se refiere a una esclava en particular o a las esclavas en general. A los habitantes de Palestina se les llama unas veces cananeos y otras amorreos. Los amorreos ocuparon Siria, Canaán y la región al oeste del río Éufrates. Otros términos para referirse a Palestina, o la misma área geográfica, para ser más exactos, incluyen Canaán, Sión, la tierra de Israel, el sur de Siria, Outremer y Tierra Santa. Como bien dice el amigo José, a nosotros se nos puede llamar a veces americanos, a veces suramericanos, a veces latinos o a veces uruguayos, argentinos, colombianos, depende de la especificidad. Sobre este punto también podemos decir que Palestina fue una región ocupada tanto por los amorreos como por los cananeos, constituida por una geografía mucho mayor que la del presente. Para señalar como error el hecho de que a los habitantes de la antigua Palestina se los llame amorreos o cananeos, se deberían de brindar detalles como a qué periodo histórico exacto pertenece el supuesto error, puesto tendríamos que estar refiriéndonos a quien dominaba en ese momento o quien era mayoría en el territorio. Sabemos que por las guerras antiguas, de un momento a otro, podía pasar el poder sobre un territorio de un pueblo a otro. Por ejemplo, en esto quiero ser más exacta, si alguien dijera que me equivoco porque digo que las Islas Malvinas son argentinas, tendría razón si yo estoy realizando esta afirmación en el 2022. Pero si esta afirmación yo la hago refiriéndome al 1 de abril de 1980, yo estaría en lo cierto. Ahora pasaríamos al punto de tradiciones e ideas distintas, incluso opuestas. En Génesis 1, esta es la afirmación. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, como culmen de la creación. En Génesis 2, crea al hombre antes que a los animales y por último a la mujer. En Génesis 2 vemos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Suponer que aquí lo que está diciendo es que primero formó a Adán y después formó a los animales, también debe de suponer que se está refiriendo a que ellos serían la ayuda idónea para él. Pues no, aquí vuelve a retomar la idea de que Jehová Dios
había formado, porque está hablando en pasado, no en presente. Entonces Jehová forma, no. Este formó hace una referencia al pasado. Otro es que es una traducción. Es decir, nosotros no estamos tomando el texto de manera textual. Vamos a decir, no lo estamos recibiendo tal y cual fue dado, sino que es una traducción, es una acomodación a nuestro entendimiento. Si nos vamos a Strong y buscamos la palabra formó, a ver si ustedes lo pueden ver bien. La definición nos dice, la traducción literal sería alfarero. Y en derivación nos dice comparar con 3331. Entonces vamos allí. Y aquí lo que encontramos es que es una raíz primitiva y que la definición es como tender como una superficie, hacer la cama. Entonces, si utilizamos ese mismo ejemplo, creo que queda más que claro que cuando nosotros decimos hacer la cama, no estamos hablando de ir a la carpintería y fabricar el mueble, sino que estamos hablando de tenderla, o de presentarla, o de arreglarla. Bien, lo de el hombre y la mujer al mismo tiempo, ya lo entendimos y entendimos lo del video anterior, que Génesis 1 es una explicación general, o que a veces se habla de manera general, porque ciertamente el hombre y la mujer fueron creados el mismo día, lo que no quiere decir de manera simultánea. Y que Génesis 2 hace referencia exclusiva y detallada de cómo se dio esa creación, al menos en orden. Entonces, aquí lo que nos está hablando es específico de cómo fue la creación o la existencia de Adán en el momento inmediato antes de que existiera Eva. Según vimos en el Strong, la palabra formó no refiere a que lo haya creado en ese mismo momento. Aparte, en el mismo idioma castellano, formó es indefinido, y es más cuando hablamos del pasado. No estamos sabiendo si eso se refiere a que creó a Adán y luego creó a los animales. No hay de dónde agarrarse en esta palabrita para sostener tal argumento, puesto la traducción no resiste esa afirmación. Para decirlo de manera mucho más clara, esa palabra, formó, está en lo que se conoce como pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto simple en español se aplica a acciones completadas en el pasado que no necesariamente están relacionadas con el estado de hechos de la situación presente, es decir, en el relato, de lo que se está hablando ahora en el relato. El uso del pretérito perfecto simple se circunscribe a acciones de un pasado indefinido, de ahí el nombre pretérito indefinido, o concluido y no ligado al presente. Es un tiempo absoluto de aspecto perfectivo, pues la acción enunciada se considera terminada o de modo global. Creo que esto deja más que claro el punto sobre la tal palabrita formó. Lo que se dice respecto que en Génesis 6:19 se ordena a Noé introducir en el arca una pareja de cada viviente, y en el 7:2 se trata de 7 parejas de animales puros y una de impuros, en realidad es el mismo tema de siempre. Es comprender que en una se habla de manera global y que en otro punto se habla específicamente de lo que se debe de hacer. El siguiente punto en discordia sería que en Éxodo 16, 14, 35 se habla del maná como de un milagro divino, y en Números 11, 6, 9 como de un fenómeno natural. En Números, comenzando con el 5, 11, 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Derramábase el pueblo y recogían y molían en molinos o mojaban en morteros y lo cocían en caldera o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía de sobre él.
Aquí queda más que claro que el maná descendía del cielo después que el rocío. A lo mejor en Argentina es costumbre que llueva maná, que el maná descienda de los cielos después del rocío. Pero ciertamente en Uruguay eso sería un milagro. Like o comentario si en tu país cae el rocío después del maná, y es algo súper común. Como en el otro libro que se menciona no se lo hace sospechando de la calidad divina del maná, no me detengo a explicarlo, puesto el diácono 84 entiende perfectamente que se está hablando de un milagro en ese punto. Bien, y para terminar, una reflexión final. A lo largo de este estudio pude comprobar que en todas las cuestiones tratadas aquí y que se presentaron como errores probatorios de la corrupción de la Biblia, no son más que tergiversaciones del texto, dignos de quien no ha puesto la más mínima voluntad en entender. Porque nada de lo dicho presenta dificultad alguna al entendimiento. Desconozco de dónde nacen estas dudas dogmáticas a los hombres, que son sumamente claras para las mentes más sencillas. En cambio, aquellos que se presentan como sabios se vuelven necios a sí mismos defendiendo el dogma del anacronismo, de la redundancia, puesto que en sus mentes confundidas, cegadas, ven todo oscuro donde solo hay luz, pero es su ojo el que se ha ennegrecido. Esto me lleva a sospechar muchas cosas de quienes defienden hasta el insulto y la soberbia estos dogmas del error bíblico. Pero lo único claro es que la Biblia ya nos advertía. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo he dado pruebas de mi fe, y ahora demando la razón de la incredulidad que hay en ustedes. Además, recordar las palabras tan hermosas en Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. En resumen, no existen anacronismos en la Biblia, no existen duplicados y triplicados, y como bien me sugieren arrancar desmintiendo eso, lo he hecho, y diferencias de vocabulario existen, pero no son sinónimos de un error bíblico. Las tradiciones e ideas distintas, incluso opuestas, tampoco existen en la Biblia. La Biblia no tiene errores. Error tiene el humano, que sin haberla leído se atreve a afirmar y a decir que tiene pruebas de semejantes cosas, como si la mayoría de los creyentes, la mayoría de la gente que ha leído la Biblia, culturas enteras, millones de personas a lo largo de la historia, hubieran sido tan estúpidos de creer en un libro que contenga errores. Este libro no contiene errores, resiste cualquier análisis. Lo único que se debe de tener corazón y un buen dominio de la lógica y del sentido común para hacerlo. No se requiere ser un erudito, un académico. Cualquier ser humano puede llegar a la palabra y entenderla. Está en Dios hacerlo. Pedirle al Espíritu Santo, pedirle la inspiración para comprender. Yo también repetí muchas veces cosas que no sabía, por ignorancia, y por ignorancia perece el pueblo de Dios. Por eso estamos obligados a escrutar estas cosas y a defender la palabra para que nuestros hermanos no se pierdan cuando escuchen semejantes blasfemias. Porque un cristiano no instruido, sencillo, puede leer estas acusaciones y no sospechar de que la persona que las hace realmente no tiene entendimiento y creer que realmente, porque es un académico y se hace llamar diácono o se hace llamar profesor, realmente está diciendo la verdad, y confiar en la sabiduría y en el juicio del otro. Y así perderse y repetir estas cosas. Es nuestro deber como cristianos, si es que tenemos un poco de amor al prójimo, aclarar estas cuestiones y desmentir a quienes intentan defenestrar la palabra y alejarnos del Dios de la Biblia. Existe el derecho humano a la creencia religiosa. Cualquiera puede creer en lo que quiera. Yo creo en el Dios de la Biblia. La Biblia es la palabra sagrada. Sé que mis hermanos cristianos también creen en el Dios de la Biblia. Es imposible que sea de otra manera, porque no existe Dios fuera de la Biblia. El único Dios verdadero es el que allí cuenta la historia, es el que allí cuenta quién es.
Si no tomamos la palabra como sagrada, como reflejo del pacto de Dios con los hombres, estamos perdidos. Si pensamos a defenestrar ese pacto, a decir que contiene errores, perdemos a los otros. Nos convertimos en fariseos. No importa cuántos títulos tenga, no importa cuánta sabiduría tengas entre los hombres. Justamente eso fue la perdición de los que Cristo vino a combatir. Es nuestro deber cristiano alertar a nuestros hermanos del error y exhortar al arrepentimiento a aquellos que dicen ser nuestros hermanos. Y si se ofenden, como sucedió ayer, por un simple video en donde nada malo dije, mejor. Si se apartan, mejor. Porque si salen de nosotros, es porque de nosotros no eran.